Buenas tardes nuevamente a todos los participantes. Les habla Estela Guevara, hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. El día de hoy nos reunimos aquí para realizar el webinar COVID-19 y desigualdad, que nos dice la ecología política feminista sobre la crisis actual. Esta actividad hace parte del ciclo de charlas virtuales gratuitas organizadas por la Dirección de Educación Continua en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En este caso, puntualmente está organizado con el Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo, el CIDER, y también en compañía con la Maestría en Estudios sobre Sustentabilidad y la Maestría en Género de la Universidad de los Andes. Como les decimos, nuestra intención con este webinar y con estas actividades en general es poder ofrecerles nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cada momento de su vida, estén en el lugar en el que estén, en este momento desde sus casas. El día de hoy se abordarán temáticas que se desprenden de las líneas de investigación del CIDER en sostenibilidad, ambiente y desarrollo, y en género, equidad y desarrollo. Si desean tener mayor información sobre las mismas, los invitamos a contactarse con nosotros o también pueden hacerlo con el CIDER al correo ciderinformacion@uniandes.edu.co o en la línea de WhatsApp 350-682-1133. Les vamos a compartir a través del chat esta información. Bueno, el día de hoy nos acompañan 3 panelistas, todas ellas mujeres. Una de ellas es Diana Ojeda, que es profesora de la Maestría en Estudios sobre Sustentabilidad del Centro Interdisciplinario para Estudios sobre Desarrollo CIDER de la Universidad de los Andes. Actualmente su investigación articula la ecología política, la geopolítica feminista y los estudios de la ciencia en el estudio de los conflictos socioambientales, en particular en relación con proyectos de conservación ambiental, mitigación de cambio climático y turismo de naturaleza. También nos acompaña Daniela Defex Wolf, candidata a doctorada en Geografía de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, e investigadora visitante del CIDER en la Universidad de los Andes. Una tercera panelista que nos acompaña es Ángela Serrano, candidata a doctorado en Sociología de la Universidad de Wisconsin-Madison, que también es investigadora visitante del CIDER de la Universidad de los Andes. Antes de iniciar con su intervención, queremos contarles a todos ustedes cómo será la dinámica de esta actividad. Iniciaremos con la presentación que los profesores, que las panelistas han preparado. Que pueden enviar en cualquier momento de la webinar. También pueden enviarnos sus comentarios o sus preguntas. Les recordamos que lo pueden hacer a través del espacio de preguntas y respuestas o escribiendo a través del chat interno al panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Si tienen dudas técnicas sobre sonido, sobre video, los invitamos a escribirle a través del chat interno al panelista soporte técnico. Ya sin más preámbulos, le damos la palabra a las panelistas para que iniciemos con esta actividad. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas asistentes a este webinar por acompañarnos a la charla sobre COVID-19 y desigualdades. Respondiendo un poco a la pregunta sobre qué nos dice la ecología política feminista sobre la crisis actual. Mi nombre es Ángela Serrano y Daniela Defex nos va a contar un poco sobre el contenido de la charla de hoy. Hola, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Defex y hoy vamos a tratar de explorar este tema siguiendo como esta propuesta. Primero comenzaremos contando un poco sobre qué es la ecología política feminista. Pasaremos a contar qué es un virus. Luego seguiremos explorando algunas ideas falsas sobre qué es esta crisis. Profundizaremos sobre el tema de desigualdades sociales y terminaremos contando cuáles son las transiciones socioambientales
que esta crisis puede ayudarnos a pensar y cuáles serían como los futuros que podríamos imaginarnos después de esto. Entonces, le voy a dar la palabra a Ángela, que nos va a contar un poco sobre qué es la ecología política feminista y qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo ahora. Perfecto. Entonces, la ecología política estudia cómo las relaciones de poder median el acceso y control a los recursos naturales. Entonces, para estudiar esto, tenemos que entender la organización y desigualdad social como las condiciones materiales y biológicas del entorno. Entonces, a partir del estudio de la política y la ecología de manera conjunta, el campo de la ecología política propone que las transformaciones ambientales y eventos biológicos son un problema político. De utilidades y acumulación de capital. Que algunos ecologistas políticos y políticas hayan rebautizado la idea del antropoceno como capitaloceno o plantacionoceno, que es una palabra bien complicada. Pero bueno, el punto ahí es que lo que caracteriza a este periodo de transformación ambiental no es la transformación ambiental por parte de todos los humanos, que es lo que expresa la idea del antropoceno, sino lo que caracteriza este periodo de transformación ambiental es la transformación por parte de las actividades capitalistas o a través de plantaciones, que son la forma de transformación de la naturaleza que más se adecua a la acumulación de riqueza. La segunda razón por la que las transformaciones ambientales son un problema político y no técnico es que los eventos ambientales afectan de manera diferente a diferentes grupos. Entonces, si hay un virus como el que vamos a hablar hoy, que se hospeda en todos los humanos por igual, por ejemplo, el poder económico de cada una de las personas va a mediar el resultado de esa infección para cada persona. Y la tercera razón es que las soluciones técnicas a los problemas ambientales solo reproducen las desigualdades, porque el acceso a ellas está determinado por el poder de cada grupo de personas. Entonces, por ejemplo, el acceso a un tratamiento al coronavirus posiblemente seguirá los mismos patrones de desigualdad que tiene el acceso al sistema de salud antes del coronavirus. Y esto no quiere decir que la ecología política esté en contra de la investigación para el tratamiento del coronavirus, sino que resalta que esto no va a solucionar los problemas de raíz que nos trajeron a esta situación. Y resalta que es necesario reevaluar las relaciones entre humanos y nuestro entorno, así como las relaciones entre diferentes grupos de humanos que llevan a que nos relacionemos de una manera depredadora y extractiva con ese entorno. Aparte de eso, una de las particularidades de la transformación capitalista del entorno o del medio ambiente, la naturaleza, según lo quieran llamar, entonces una de las particularidades de la transformación capitalista de la naturaleza es el objetivo de la estandarización, para que sea manejable y controlable a gran escala. Entonces, como consecuencia, esta transformación de la naturaleza erosiona la base ecológica de los procesos ambientales que dependen en buena medida de su diversidad. Y frente a esto, digamos, específicamente la ecología política feminista resalta que las desigualdades socioambientales no están mediadas solo por desigualdades de ingresos, sino también por el género, la raza y otras formas de opresión. Entonces, las cargas de los problemas ambientales y las posibilidades de confrontarlos no están distribuidas de manera uniforme entre todo el mundo. Por ejemplo, la investigación de Diana Ojeda, que nos acompaña hoy, sobre palma en Montes de María, muestra cómo el cambio de parcelas campesinas a plantaciones de palma refuerza las desigualdades de género al relegar las mujeres al trabajo no remunerado del lugar y hacer los espacios por fuera de ese hogar menos seguros para ellas. Aparte de eso, como también lo ha resaltado Diana, la violencia política contra lideresas y líderes ambientales ha sido desproporcionalmente dirigida a mujeres.
Entonces, la ecología política feminista abre una ventana grande y es la ventana que nos muestra que la posición que ocupa una persona en cuanto a su género y otras formas de expresión, como la raza, la clase y la sexualidad, determina sus posibilidades de usar y reclamar por las condiciones ambientales. Y para estudiar cómo ocurre esa desigualdad de oportunidades frente a los recursos naturales o el ambiente, tenemos que entender tanto la ecología como la política de los eventos biológicos y ambientales. Entonces, para empezar a discutir un poco más las condiciones biológicas del coronavirus, le doy paso a Daniela, que además es bióloga de formación y nos puede contar un poco más sobre esto. Bueno, sí. Para entender lo que está pasando ahora, una parte como muy importante es entender qué es un virus. Porque muchas de las medidas que se están tomando ahora y el grado de rigidez de estas medidas están siendo tomadas con base en recomendaciones que vienen desde las ciencias de la salud, pero que a la vez se apoyan desde las ciencias biológicas. Entonces, por eso nos pareció como interesante contarles un poco sobre, bueno, qué es un virus, cómo se transmite, qué tiene de particular este virus a los otros virus con los que nosotros convivimos de formas tan normales y también como tratar de entender de dónde viene este virus. Bueno, desde la biología les podemos contar pues, que un virus es un organismo microscópico muy sencillo, es básicamente una célula que tiene una pared formada por proteínas y dentro de esta cápsula tiene el material genético. Existe una amplia discusión sobre si los virus son organismos vivos o no, porque como una característica esencial para considerar un organismo vivo es que él sea capaz de relacionarse con su medio y que sea capaz de reproducirse. Pero resulta que los virus no son capaces de reproducirse solos. Ellos requieren de otra célula en otro organismo que se llaman organismos hospederos, en donde ellos llegan a estas células y las requieren como para poder terminar su ciclo reproductivo. Entonces lo que ocurre es que un virus busca una célula hospedera. En el caso del coronavirus, nosotros somos los proveedores de esas células. El virus inyecta su material genético en nuestras células y usando como la maquinaria que tienen nuestras células para reproducirse, comienza a replicar su material genético y comienza a reproducirse al punto en el que la célula se estalla y sale todo este virus a circular por nuestro organismo buscando nuevas células para comenzar de nuevo este ciclo del que les conté. Entonces, de esta forma, pues actúan los virus de formas, en general, todos actúan de la misma forma. Todos necesitan una célula hospedera para poder terminar su ciclo, pero este virus tiene unas características muy diferentes a los otros virus con los que nosotros convivimos, como la gripa, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de este virus, ustedes han notado que las medidas han sido muchísimo más estrictas, estamos cerrando los países, estamos cerrando las fronteras, está parada la economía, son necesarias un montón de medidas como aislamiento o distanciamiento social que con otros virus no ocurrían. Y esto es debido, y esto de nuevo la biología nos da las luces sobre por qué, es porque este es un virus que se transmite muchísimo más fácil comparado con otros virus. Él se aloja como en las vías superiores, entonces una conversación a menos de 2 metros es una fuente necesaria pues, y la única necesaria para transmitir el virus. Y otra de las características de este virus que lo hace diferente de otros virus mucho más graves, como por ejemplo el SARS o el MERS que enfrentamos el año pasado, es que puede ser transmitible incluso antes de comenzar a mostrar síntomas. Entonces, esto hace, o sea, el hecho de que sea un virus que se transmita de formas tan fáciles y que además sea capaz de transmitirse incluso sin síntomas, hacen con que sea completamente necesaria implementar las medidas de aislamiento. El problema, pues con todas estas medidas de aislamiento y distanciamiento social, es que
pues y otra de las cuestiones pues por las que es importantísimo el distanciamiento social es porque este es un virus nuevo, o sea, los 4.700 millones de habitantes de este planeta somos susceptibles a contraer el virus en algún momento y es necesario tiempo tanto para el sistema médico hospitalar para prepararse y para preparar a su personal, como para la ciencia para tratar de entender qué es este virus y cómo se puede controlar y tratar de buscar tratamientos. Por último, sobre cómo, bueno, de dónde viene este virus, hay como dos orígenes que son pues como muy claves y los dos están muy relacionados con ecología política. Por un lado, desde el punto de vista de la biología, este virus parece que proviene de murciélagos y pangolines, que es como un animal similar a un armadillo. Hay que tener en cuenta que estos son virus que hacen parte de estos organismos desde siempre. Pero el problema es que es un virus que es capaz de saltar de una especie a otra y eso se controlaba porque nosotros teníamos un montón de barreras, llámense ríos, bosques o distancia que impedía que ese tipo de virus entrara en contacto con los humanos. Pero cuando comenzamos a destruir esas barreras y a desaparecerlas y a cambiarlas, hemos comenzado a quedar mucho más susceptibles a adquirir no solo este, sino muchos otros virus. Eh, entonces, pues con esto hay que tener en cuenta como que este es un virus que de alguna forma es una catástrofe anunciada. O sea, nosotros ya estábamos construyendo todo para que esto pasara y sobre esto nos va a hablar un poquito más Diana, que nos va a contar bueno, porque esto ya era una catástrofe anunciada. Vale, gracias. Vamos a intentar mi video. Si está congelado, no, está congelado, lo voy a detener. Sí, como que una de los grandes mitos, siento yo, bueno, mitos es una palabra difícil, pero esas narrativas alrededor del virus es esta idea de que es una venganza de la naturaleza, de que ya la naturaleza nos está advirtiendo. Y como indica Daniela, pues se trata de una catástrofe anunciada, más allá además de estas narrativas súper racistas, ¿no?, que hay detrás de la idea de la sopa de murciélago y del pangolín, pues lo que han encontrado distintas científicas y científicos es que no es ni siquiera el consumo de carne silvestre, que es algo que se da en muchos lugares, en muchos países del mundo, sino que justamente tiene que ver con nuestras formas de producir comida bajo el modelo capitalista, sobre todo la ganadería industrial basada pues en estos galpones de cerdos que pues fueron los primeros infectados realmente en ese paso de esta enfermedad zoonótica, y las plantaciones, ambos muy ligados a deforestación, a cambio climático, a pérdida de hábitat, y cómo esa base del modelo extractivista, pues si no se sacude realmente, si seguimos pensando que esto es lo que trae desarrollo post-conflicto, pues realmente lo que estamos haciendo es realmente manufacturando este tipo de catástrofes. Como también decía Ángela, pues la diversidad es una de las cosas que más nos protegen, y cuando tenemos modelos así a gran escala, pues esa es una de las cosas que se pierde. Otro de los asuntos que han estado discutiendo las científicas y los científicos tiene que ver con la calidad del aire y cómo estos patógenos en realidad se pasan mucho más rápido cuando hay mucho material particulado suspendido en el aire. Ese es el caso pues de una ciudad como Bogotá, como Medellín. Y ahí pues prende una alarma sobre también pues qué tipo de vidas, qué tipo de modelos de producción de alimentos son los que queremos seguir de aquí en adelante. Yo de lo que he estado leyendo he visto pronósticos muy pues de alguna manera catastróficos, diciendo que pues que sería, pues que no ha sido la primera pandemia, sí en estas nuevas características que nos indica Daniela, pero que se vendrían una serie de pandemias de este tipo si no logramos frenar este modelo que nos ha llevado hasta acá. Voy a pasar entonces a otra falsa idea sobre la crisis actual, que he estado escuchando mucho, y esta es siento que es peligrosa, y es esta idea de que los humanos somos el virus, ¿no? Esta idea de que los humanos somos el virus asume que todas las personas somos afectadas por el virus por igual y somos responsables de esta catástrofe ambiental anunciada por igual. Y esta es, digamos, esta es una de las narrativas que yo veo más preocupantes, porque estamos hablando de muertes prevenibles, ¿cierto? Sabemos que es un virus clasista, que es un virus racista, que es un virus misógino, no porque
no porque en sí mismo lo sea, ¿cierto? Sino porque justamente estas desigualdades que ya habíamos implementado y que habíamos instalado de manera tan efectiva durante tantos años, pues hacen que estas muertes que podrían ser prevenibles no lo sean, ¿cierto? Muchos activistas, académicos han estado hablando de esto, de cómo la esperanza de vida se distribuye desigualmente, cómo el asma se distribuye desigualmente. Entonces, estas condiciones que asumimos como condiciones previas, que se naturalizan, como la diabetes, como el asma, pues entonces, definitivamente, pues, digamos, perdón, que es que la conversación en el chat también, que si el capitalismo es responsable, es absolutamente responsable, ¿cierto? De estas muertes que son prevenibles. Esas condiciones previas existentes no se distribuyen de manera igual en términos de ingresos, en términos de raza, en términos de si uno vive en la ciudad o no. Entonces, una de las cosas, como les decía, muy preocupantes son estas viejas narrativas como muy inspiradas en Malthus y en Darwin, ¿no? Como en lecturas muy problemáticas de Malthus, que asumen que es que somos demasiados y que de alguna manera es más que normal que se muera un montón de gente y es algo bueno además, o en narrativas de Darwin, donde pues además se piensa pues, que es bueno que se lleve a los más débiles, ¿no? Lo cual ambas narrativas son muy problemáticas y refuerzan pues formas muy excluyentes de acercarse al problema. Y bueno, lo que ya sabíamos, no todas las personas llevamos por igual esta situación, y ahí, digamos, la ecología política feminista nos habla de esos cruces entre género, raza, clase, sexualidad, para poder entender cómo mujeres y otros sujetos feminizados llevan lo peor en términos de la presión, en términos de la violencia, en términos de las responsabilidades de cuidado. La tercera y última de esas falsas ideas que queríamos abordar, y vamos a profundizar más adelante, entonces solo la voy a mencionar muy cortica, es esta idea de que ya pronto vamos a salir de esta y las cosas volverán a la normalidad. Pero como dicen muchas pensadoras feministas, entre ellas Diane Rochelieu, dice no hay atrás, ¿cierto? Lo peor que nos podría pasar sería volver atrás. ¿Cómo entonces nos pensamos, imaginamos un más allá, verdad? Y sobre esto elaboraremos al final. Sí, del segundo punto que tocó Diani sobre cómo esta pandemia deja tan evidentes que no todo el mundo es capaz de lidiar con el virus de la misma forma. Les quise mostrar como algunos ejemplos a escala global y que ocurren en el país también sobre esto que nos estaba contando Diani sobre cómo las desigualdades son un factor muy esencial a la hora de entender por qué no todos somos capaces de lidiar con esto de la misma forma. Un ejemplo como a gran escala es como lo que ocurre cuando hablamos como de qué pueden hacer los países pobres o lo que la gente llama países pobres frente a los países ricos a la hora de competir por todos los suplementos médicos y hospitalarios necesarios para lidiar con esta crisis. Estamos viendo, por ejemplo, que están ocurriendo casos de piratería moderna en la que paran aviones en el medio de la pista para robarle las cajas de mascarillas que pidieron. Muchos países están pagando el triple por los productos médicos y en esos casos pues los países pobres quedan primero no tienen los mismos recursos para combatir y no tienen las mismas habilidades para crearlas en sus propios países. Esta competencia claramente es desleal y es sin ninguna ética. Otro ejemplo del racismo específicamente, fue uno que ocurrió hace 1 o 2 semanas. Les voy a leer como lo que dijo textualmente un médico francés durante una entrevista en televisión francesa. Él dice, esto puede ser algo polémico, pero no deberíamos hacer un estudio en África donde no tienen ni mascarillas, ni tratamientos, ni reanimación. Si ya hacen estudios sobre el SIDA en los que las prostitutas se usan para probar ciertas cosas, ¿por qué no podemos hacer esto en África? Y a esto le respondió otra médica francesa, le dice, sí, tienes razón, nosotros estábamos pensando en hacer ese tipo de estudios. Sobra decir que este comentario es claramente racista y está mal.
Otro de los grupos que está siendo como particularmente afectado con el virus son las comunidades negras. Por un lado, hay varios estudios sobre esto, reportando esto en Estados Unidos. Por ejemplo, hay estados en los que el 70% de sus muertos han sido población negra, y esto se puede explicar porque generalmente es una población que no tiene acceso a seguros de salud, tiene unas condiciones laborales muy malas, probablemente no tienen ahorros para lidiar con los largos periodos de desempleo. También es una comunidad que tiene altos índices de problemas, de enfermedades que los hacen muchísimo más vulnerables a no poder lidiar con el virus de la misma forma, como hipertensión o diabetes o enfermedades cardíacas en general. Muchas de estas relacionadas a la dieta, y muchas de estas gracias a que viven en lugares que son considerados desiertos alimentarios, o sea, son lugares en los que son barrios en los que no es posible encontrar comidas de buenas calidades, y se deben alimentar básicamente de productos industrializados. Esto los deja muchísimo más vulnerables. Esta es una situación que ocurre también en el país y en otros países, con trabajadores informales y con personas como trabajadoras sexuales, que también son personas que dependen de ingresos diarios para sobrevivir, y no tienen las habilidades ni las herramientas para lidiar con largos periodos de desempleo, y además están mucho más vulnerables más expuestos al virus también. Otro ejemplo de las desigualdades y relacionadas con el virus es lugares en los que es muy difícil seguir las reglas de aislamiento social. Es muy común en Latinoamérica, pero ocurre pues en muchos otros países, en barrios en los que las distancias entre las casas son muy pequeñas y en las que viven muchísimas personas dentro del mismo lugar. Muchas de estas casas ni siquiera tienen acceso a agua, dificultando seguir las medidas de limpieza. Además de esto, y lo que es muy lamentable, la casa no es un lugar seguro para todos. Hay unas personas que deben convivir y pasar la cuarentena junto con sus abusadores, y eso los hace muchísimo más vulnerables a no solo a enfrentar el virus, sino a ser víctimas de violencia frecuente. Y a nivel como nacional, y que es es uno de mis temas de investigación, otra de las desigualdades ocurre con las comunidades indígenas. Estas comunidades son particularmente vulnerables a la pandemia, y en el caso de la comunidad con la que yo trabajo, que son los Wayuu, esto es muchísimo más grave porque son comunidades que no tienen acceso al agua, y ni siquiera estamos hablando de agua potable, sino de agua en general. Están desconectadas de centros de salud, y su acceso a ellos es muy, muy limitado. Son unas poblaciones que están dispersas en el territorio. La información que les llega es poca, y si les llega muy probablemente va a ser en español y no en la lengua de ellos. Eso hace que sea mucho más difícil que ellos acompañen lo que está pasando en la velocidad que es necesaria en este caso. Y también ha sido una comunidad que, gracias a que ha tenido unos cambios muy radicales en su dieta en los últimos años, producto del extractivismo que impuso unas nuevas lógicas en los territorios y que los obligó a pasar de lograr producir la comida dentro de sus territorios a tener que depender del mercado, y con esto a depender de productos industrializados. Es una comunidad en la que se registran unos índices muy altos de hipertensión, diabetes, enfermedades relacionadas con la circulación. Estas enfermedades debilitan muchísimo el sistema inmune, y entonces a la hora de enfrentarse a un virus como este, las probabilidades de que no resistan son mayores. Por último, las medidas también de prevención y de mitigación que sugiere el gobierno y sugieren organismos como la OMS no son coherentes con las formas de vida de ellos. Por ejemplo, en el caso de los Wayuu, ellos viven en comunidad, muchas de las actividades las realizan entre todos, y pedirles distanciamiento social o que dejen de dividirse las actividades de la forma que la hacen no tiene mucho sentido.
En el caso hipotético en el que, por ejemplo, una de las personas guayú quede infectada y deba ser enterrada, pues, y fallezca, va a ser muy difícil pedirles que no hagan rituales de la muerte que son tan esenciales para ellos de la forma como lo han hecho milenariamente. Entonces, también es otra de las desigualdades que muestra este virus, es que no todos, no, el país no, o los gobiernos no están preparados para lidiar con las diferencias del país y adaptar los lenguajes y las estructuras y las medidas a la diversidad que tenemos. Eh, Estos pues son ejemplos que son muy tristes y que reflejan como la cruda realidad que nos deja ver o que hace muchísimo más evidente la pandemia, pero nosotros no queríamos como necesariamente terminar esta presentación como de esta forma, queríamos como que entre todos pensáramos cuáles serían como las transiciones que deberíamos llevar y seguir después de esta pandemia. Entonces, para esto, Ángela nos va a llevar y acompañar a mirar cuáles serían las próximas, los próximos pasos de esta pandemia. Bueno, entiendo que hay problemas con mi sonido, entonces Diana va a presentar esta parte. Sí, perfecto. Bueno, creo que una de las cosas que veníamos discutiendo nosotras es justamente como esa idea de que no hay un atrás, ¿cierto? De que justamente el camino por el que veníamos fue el camino que nos llevó a, digamos, a esta crisis que por supuesto es mucho más que ambiental, mucho más que natural, mucho más que de la salud y que termina pues enmarañando un montón de, de problemas, digamos, de distinta índole. Creemos además pues que justamente parte de la tarea que debe hacer la academia es identificar esas raíces y empezar a ver cómo logramos transformarlas, ¿verdad? ¿Desde dónde? Y vemos en la ecología política feminista un espacio muy, digamos, fructífero en ese sentido porque la ecología política feminista se ha preocupado mucho por la reproducción, que no es otra cosa sino el cuidado y todo lo que se necesita para que la vida siga. Y si ustedes están en su casa, probablemente esta ha sido una de las grandes lecciones de estar en la casa, y es que en este momento lo que importa es la salud, lo que importa es cuidar a las personas enfermas, a las personas mayores, a las personas menores. Lo que importa pues es eso, cuidarnos, cocinar, es digamos lo que se vuelve digamos esencial en todo esto. Creemos también que no es necesario inventarse una nueva solución, ¿cierto? Esas soluciones ya están andando, esas soluciones ya han sido pensadas y están, y creo que por eso da tanto miedo y por eso parte de lo que ha hecho, digamos, esta crisis es también movilizar miedo, militarización, ha movilizado xenofobia, ha movilizado racismo, clasismo de distintas maneras que, bueno, que nos terminan sorprendiendo de muchas maneras, de muchas formas. Pero sí, creo que pues, digamos, desde la ecología política feminista se habla justamente de cómo es necesario cultivar ese post-extractivismo, cómo nutrir una imaginación política distinta. También desde la ecología política feminista, por ejemplo, se piensa cómo para poder retar estas lógicas del capitalismo, que además las retamos todos los días, ¿cierto? El capitalismo no es algo que simplemente lo cubre todo, lo abarca todo, una gran fuerza que con esta narrativa de que todo lo llena, pues no vemos que todo el tiempo estamos haciéndole también el quite y estamos haciéndole zancadilla y estamos mirando cómo la deshacemos. Entonces, desde la ecología política feminista, pues hay opuestas de, por ejemplo, de una vida local, de pensarnos otras formas de conseguir nuestra comida, donde la justicia ambiental y la justicia social vayan súper de la mano. Se necesita otras formas de educación. Creo que sí, muchas y muchos de ustedes están a cargo en estos días de la educación de, de niños y niñas en casa. Pues una de las cosas más duras es también ver qué relevancia tiene entonces para estos tiempos, ¿cierto? Se necesita también definitivamente abolir la explotación, ¿cierto?
abolir nociones de familia que son las que más se usan y las que son hegemónicas, pero sobre las cuales claramente pues muchas personas no están seguras, están justamente en riesgo en estos momentos en sus casas. La abolición del complejo militar industrial carcelario, por ejemplo, que es otra de las grandes crisis que está en nuestra cara en estos momentos. Nos gusta pensar también con personas como Ana Singh, como las feministas comunitarias de la Via Yala, como Lorena Capnal, como Julieta Paredes, Silvia Rivera Cusicanqui, muchas pensadoras, Silvia Federici, Gibson Graham, entre otras, que nos hablan justamente de cómo eso, de cómo no debemos esperar hasta el gran momento en el que el capitalismo se caiga, sino que justamente en estas ruinas del capitalismo nace la vida, ¿no? Crece la vida. Ese es uno de los ejemplos que usa Ana Singh con su Matsutake, que es un Matsutake que crece, por ejemplo, en Chernobyl, cuando ya no queda nada más. Y la figura del Matsutake a nosotros nos inspira para pensar eso, las formas en las que día a día erosionamos ese capitalismo y cómo eso es muy útil para pensarnos justamente un modelo post-extractivista, un modelo donde ni los galpones de cerdos ni las plantaciones de palma marquen el futuro, pues ni de Colombia, ni de América Latina, ni de este nuevo mundo que vamos a tener que enfrentar. Estamos listas entonces para preguntas y respuestas, creo. Muchas gracias a las panelistas por su intervención. Los invitamos a todos los asistentes a compartirnos sus preguntas a través del chat. Lo pueden hacer escribiéndole directamente al chat que se llama Preguntas y Respuestas o también lo pueden hacer a través del espacio de PIR. Aquí tenemos algunas preguntas, se las voy a formular y bueno, para que nos colaboren con la respuesta. Una de las preguntas nos las envía Nicolás y dice, ¿podemos hablar realmente de ruinas del capitalismo en una crisis donde el mismo peso del capital, las medidas sanitarias que se pueden tomar en un país y en otro? Es una de las preguntas. ¿Puedes repetirla, por favor, que no escuché? Claro que sí, cómo no. Entonces la pregunta de Nicolás dice, ¿podemos hablar realmente de ruinas del capitalismo en una crisis donde el mismo peso del capital define las medidas sanitarias que se pueden tomar en un país y en otro? Sí, sí me escucharon la pregunta las panelistas. Y creo que, Tenemos, creo tenemos que, una pregunta acá, pasemos si dale. quieren a la siguiente y luego revisamos esa. Nos preguntan, ¿cómo iniciar el post-extractivismo? El post-extractivismo, ¿cómo iniciarlo? Digamos, ya está iniciado. Eso es lo bonito de pensarnos justamente que hay más allá y es que las soluciones llevan en marcha mucho tiempo, ¿cierto? El post-extractivismo justamente habla de imaginarnos un mundo en el cual no creamos que la minería es fundamental, que las grandes plantaciones de palma aceitera son fundamentales. Creo que la caída en los precios del petróleo nos habla, pues nos da una lección lindísima justamente de eso, de que lo fundamental no es eso. ¿Cierto? Y esa es la idea que nos han vendido durante muchos años, que es la única salida, que es el único camino. Y creo que lo que nos está mostrando de una manera súper cruda, súper dolorosa la crisis actual, pues es justamente eso, que se trata de volver a lo esencial. Y en eso pues nos llevan toda la ventaja las campesinas y los campesinos, ¿cierto? Eh, Muchas comunidades campesinas e indígenas y afro en Colombia que justamente se dedican a eso, a sostener la vida. O sea, en este momento creo que nos damos cuenta de que todos esos trabajos subvalorados son los que realmente importan, ¿cierto? Las enfermeras, las profesoras, las aseadoras, las mujeres que se levantan a las 4 de la mañana a prender el fogón y después cultivan y después hacen todo. Eso es justamente lo esencial y creo que lo que nos permite de una manera muy bonita esta crisis, pues muy dura, como dije, muy dolorosa, pero al mismo tiempo muy evidente, y eso es lo que la hace bonita, eh, pues es que esas otras formas están ahí, son esenciales y pues no hay que seguirnos pensando que es que sin petróleo no hay nada, que es que
sin plantaciones no hay nada, ¿verdad? Y sobre la pregunta de las medidas sanitarias y los bordes, creo que, bueno, estábamos ahí como confundidas con los turnos para responder, pero digamos, creo que otra de las cosas bien interesantes de este virus, pues es también ponernos a pensar sobre las fronteras y sobre justamente cómo las fronteras nacionales pues juegan ese papel que hablábamos también de imponer desigualdades y de profundizar en formas de exclusión perversas. Y nos obliga a pensarnos también esas fronteras. Creo que nos pensábamos invencibles viajando, ¿cierto?, a donde se nos diera la gana, cuantas veces nos diera la gana al mes. Y esto también es una forma de ver pues lo poroso que es el mundo, como que al principio nos imaginamos pues, que eso era por allá lejos en China y ahora lo tenemos acá justamente como por esas ideas tan locas. Sigamos con las otras preguntas. Listo, nos llega una pregunta de Hernando y dice, ¿cómo la mujer se apropia de esta pandemia? Hola, no, la mujer ha tenido un papel fundamental en esta pandemia. Por un lado, porque las mujeres son las que están produciendo la mayoría de los alimentos que estamos consumiendo. Muchísima de la producción campesina es de mujeres y es mediada gracias a ellas y es posible gracias a ellas. Eh, Eso, por otro lado, las mujeres han tenido un papel importantísimo en la red hospitalar. Son las enfermeras, son las cuidadoras, son las que están pendientes de todo. Eh, Desde el punto de vista político, las mejores decisiones frente al coronavirus han sido tomadas por mujeres. Eso parece que ha sido justificado porque primero se han apoyado en la ciencia para todas sus decisiones y segundo, han sido capaces de tener una imagen mucho más holística de lo que está pasando y mucho más completa. Sí, creo que es eso. Perfecto, muchas gracias. Nos llega otra pregunta y es, ¿qué papel tienen las organizaciones feministas en esta coyuntura? Bueno, las organizaciones feministas han estado absolutamente sin tregua, ¿cierto? Desde el comienzo de la crisis han estado haciendo estas redes de solidaridad y de atención y de cuidado que han sido impresionantes y que permiten eso, sostener la vida de quienes de otra manera no la estarían logrando. En Colombia, en Bogotá, pues concretamente, que es el caso que conozco, las colectivas y las organizaciones no paran, ¿cierto? En atención a ya sea en comida, en formas de alivio pues, del cuidado, en respuestas a la crisis de salud, que nos muestra también eso, ¿no? Que de nuevo es el cuidado, lo que importa es el cuidado y esa ética del cuidado lo que de alguna manera nos va a permitir eh, sobrevivir y imaginarnos un más allá, construir como un mundo después de eso. Bueno, Liliana nos pregunta, ¿cómo se puede ayudar en temas de violencia doméstica, más allá de informar sobre las líneas púrpuras? Ese es un tema súper fuerte y perdón, Daniela, que yo fui saltando. Hemos visto unos incrementos impresionantes. Se habla entre el 70 y el 90% de incremento en los casos reportados, digamos, a la fecha. Em, Creo que, bueno, hay también unas redes impresionantes. Yo he tenido la oportunidad también de conocer esas redes feministas de mujeres que ofrecen refugio, de mujeres que justamente van y llegan a la casa porque pues muchas mujeres no nos sentimos, digamos, que la policía sea una forma de seguridad, ¿cierto? Y muchas mujeres pues no llamarían a la policía porque han sido justamente victimizadas y revictimizadas por distintas, digamos, entidades, pero sobre todo, pues el papel que ha jugado la policía, por ejemplo, frente a mujeres trans, es uno de los ejemplos más claros, ¿no? De cómo la seguridad no es hombres con armas, no puede ser hombres con armas. Entonces también existen redes, creo que es importante, pues sí, divulgar la línea púrpura, pero más allá de eso, pues son las redes y estos colectivos que permiten eh, súper importante, sí, preguntar, digamos, yo sé que la morada también se mueve muchísimo, las referentas, por ejemplo, son súper importantes y bueno, creo que sí
Sí hay definitivamente, digamos, una crisis en ese sentido, tanto que los medios la han cubierto como la segunda pandemia que tienen que llevar las mujeres, y es por no hablar además de niñez, en los incrementos de las distintas formas de violencia que se viven dentro de la casa. Listo, Carol nos pregunta también, desde las entidades públicas, ¿cómo se puede liderar una ecología política feminista que impacte de forma positiva a las comunidades urbanas y rurales, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria como punto de partida? Yo quiero hacer una prueba de audio ahí, ¿qué tal me oyen? No sé si, no sé si Daniela o Ángela quieran responder. Ángela, me parece. Listo. Diana, ¿todavía se oye con mi audio? Se escucha un poco mejor, si quieres, pues continuamos y si algo te avisamos. Listo. Pues yo creo que hay varios elementos que son importantes para tener en cuenta ahí. Uno, digamos, las cargas desiguales que tienen las mujeres, digamos, pensando, por ejemplo, en el caso de la pandemia. Entonces, dado que las mujeres han sido relegadas históricamente al cuidado, entonces, al pensar en medidas como que digamos, los trabajadores y trabajadoras de construcción y manufacturas vuelvan a trabajar, pensar al mismo tiempo quién se va a encargar del cuidado de los hijos de esos trabajadores y trabajadoras, ¿cierto? Porque una medida como esas, o por ejemplo, que los restaurantes estén abiertos sin pensar al mismo tiempo en el cuidado desproporcionado que está en manos de mujeres que trabajan limpiando esos restaurantes, que trabajan, digamos, cocinando en esos restaurantes. Digamos, pensar en esas medidas sin pensar en el cuidado es una, digamos, es sobrecargar todavía más a las mujeres. Pensando más allá de la pandemia y pensando, por ejemplo, en las áreas rurales, por ejemplo, fortalecer las redes agroecológicas, ¿cierto? Hay alternativas a las plantaciones, hay alternativas a la expansión agrícola en términos de plantaciones que está generando la deforestación actual. Como decía Diana, las campesinas y los campesinos por mucho tiempo han producido los alimentos y otros productos necesarios para sostener a las ciudades. Entonces, las políticas que fortalecen ese tipo de producción y redes agroalimentarias nos ayudan a pensar en una ecología política feminista que no nos vuelva a traer a una pandemia como esta, fortaleciendo la agroecología y no las plantaciones. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Nos preguntan qué propone la ecología política sobre las dimensiones de organización política a las escalas globales a las que nos ha llevado el capitalismo. Pregunta Juan Manuel. Bueno, yo creo que desde la ecología política una de las sugerencias podría ser como dejar de centrar, de darle tanta centralidad y tanta importancia al mercado para tomar todas las decisiones y centrarnos más en derechos humanos. Eso hace que las prioridades de un país sean muy distintas, que las decisiones que se tomen sean muy distintas. Y también yo creo que desde la ecología política uno podría pensarse en un nuevo sistema que permita mayor participación y que permita todas estas iniciativas que desde las comunidades que se han visto y desde los colectivos, tal vez dándole un poco más de agencia a estos colectivos dentro de los gobiernos, aprovechando que son colectivos que están muy enterados de lo que está pasando, que tienen una relación muy, muy estable y muy buena con grupos y, y sí, y darles un poquito más de agencia a ellos.
Bueno, nos hacen una pregunta sobre el post-extractivismo. La pregunta dice, con respecto a esta idea, a pesar de lo expuesto, pareciera que la reacción de gran parte del mundo es al contrario, como lo indicaron hacia la discriminación, el egoísmo, etcétera. En ese contexto, ¿cómo se pueden dar cambios? Pues yo creo que lo hemos ido mencionando, pero es un poco como que esos cambios ya están en curso, ¿no? Hay personas que justamente han dedicado su vida y también por eso están siendo asesinadas en este momento en nuestro país y en distintos países de América Latina por oponerse a las grandes hidroeléctricas, a los grandes proyectos de plantaciones, a la minería, porque justamente ven que por ese lado no es, ¿verdad? Ellos le apuestan y ellas sobre todo le apuestan al cuidado y la defensa del territorio, ¿verdad? A mí me gusta siempre volver a las palabras de Francia Márquez, porque ella dice, este modelo es totalmente incompatible con la vida y lo que tenemos que hacer es justamente pues hacer que la vida y la vida en los términos en los que sea una vida vivible, pues sea posible. Bueno, aquí tenemos una última pregunta que vamos a formular. Nos las hace Julián y dice, ¿cómo hablar de integración cultural en el marco de las políticas públicas enfocadas a culturas indígenas cuando los efectos de salud no tienen esa barrera? En otras palabras, ¿cómo involucrar en la medicina actual a la medicina ancestral sin afectar la cultura y ritos milenarios? Bueno, yo creo que comenzaría por entender qué es para ellos estar enfermos, es para las comunidades indígenas, y si nos ponemos a ver cómo es que ellos definen las enfermedades, vamos a darnos cuenta que generalmente está relacionado con, o ellos lo justifican diciendo que se hizo un daño o un mal sobre la tierra. Entonces, las comunidades indígenas son muy conscientes de que todas las enfermedades son producto de muchas de las enfermedades son producto de nuestras decisiones y de nuestras acciones sobre la tierra. Y creo que las políticas desde la salud, si quieren comenzar a incluir como otras formas de ver el mundo, primero deben reconocer estas otras respuestas a las enfermedades, hacer que ellas puedan participar de las medidas y ver cómo adaptarlas a sus realidades y a sus contextos y a sus formas de vida. Eh, por supuesto, usar lenguajes que sean compatibles, pues no tiene sentido llevar unas políticas, por ejemplo, en el caso de los guayús, llevar unas políticas en español a comunidades en las que se habla otra lengua y esperar que ellos se adapten a ellas y las entiendan de la misma forma. También creo que crear unas redes como locales entre comunidades indígenas y centros médicos en los que la comunicación pueda ir de una forma mucho más rápida. Incorporar algunos tratamientos o algunas medidas de ellos a la medicina, digamos, occidental. Y sí, creo que sería por ahí. Listo, entonces de esta forma terminamos la ronda de preguntas. Queremos agradecerles a todos los asistentes por habernos compartido sus inquietudes y a las panelistas por este espacio y por habernos dado respuesta a las preguntas que llegaron. Cuando te escuches a Pepito. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por escucharnos y ser pacientes con nuestros problemas de sonido. Gracias. Listo, entonces pasemos a la siguiente diapositiva. Por favor, es que queremos contarles que a través del chat les compartimos en este momento un enlace para que, bueno, todas las personas que están conectadas puedan ingresar allí y conocer los contenidos digitales que la Universidad de los Andes está ofreciendo de forma gratuita en este momento. Incluso pueden conocer la información de las actividades que nosotros hemos programado, actividades como esta. Esta semana tenemos 2 webinars más. Tenemos una el jueves, es decir, mañana a las 6 de la tarde sobre paz en Colombia, ¿cómo vamos? El viernes a las 6 de la tarde tendremos una sobre botánica, introducción a la botánica y usos económicos.
El lunes tenemos una a las 6 de la tarde, el 27 de abril, sobre aportes de los estudios culturales para entender el cuerpo y el sufrimiento en tiempos del COVID-19. La invitación es a que conozcan estas actividades y a que nos acompañen en ellas, así como lo han hecho el día de hoy. Agradecemos. Pasar la siguiente diapositiva, por favor. También les vamos a compartir en este momento por el chat un enlace en el cual les pedimos contarnos cuál ha sido su experiencia en esta actividad. Para nosotros es muy importante conocer sus comentarios y bueno, esta ha sido la actividad del día de hoy. Les agradecemos a todos su participación. Esperamos que el contenido que el día de hoy quisimos transmitirles haya sido provechoso y la idea es que nos sigamos viendo en otras actividades. Muchas gracias a las panelistas por sus intervenciones y a ustedes, por supuesto, por su participación. Muchas gracias.